Quiero empezar haciéndoles una pregunta. Esa pregunta se refiere a qué hemos venido el día de hoy a esta santa convocación. Quisiera que pensemos cada uno de nosotros por un momento en la respuesta a esa pregunta. ¿A qué he venido yo el día de hoy a la santa convocación? Es muy importante, hermanos, que tengamos claro el propósito y que tengamos claras las razones por las que hemos venido a esta santa convocación en el día de hoy. Que no solo sea por cumplir el mandamiento de Dios de tener santa convocación en este día sábado, sino que podamos tener claros también cuáles son esos motivos por los que debemos estar aquí en esta ocasión y por los que debemos esforzarnos, tener claridad y esforzarnos para aprovechar esta oportunidad que Dios nos da de la manera correcta. Entonces, pensemos y respondámonos allí cada uno de nosotros, porque es muy importante que tengamos nosotros esa respuesta clara, porque en la medida que nosotros tengamos esa claridad en el propósito de a qué hemos venido el día de hoy a esta santa convocación, pues podremos aprovecharla en la forma correcta y podremos aprovecharla de la mejor manera. Entonces, uno de los propósitos que nosotros debemos tener allí en mente y debemos tener claros de venir a la santa convocación es que hemos venido a sentarnos a los pies de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, al cual nuestro Señor Jesucristo nos abrió el camino. Y hemos venido a los pies de ellos para aprender, para ser enseñados por nuestro Dios. Y si ellos se toman ese trabajo, ese tiempo, esa disposición de enseñarnos, pues lo mínimo que nosotros debemos hacer es prestar atención con todas nuestras capacidades, todos nuestros oídos, todos nuestros ojos, todos nuestros sentidos, para que esas enseñanzas que Dios nos transmite durante la santa convocación, pues sean de provecho y las logremos recibir de la forma más completa y puedan producir ese impacto en cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que tengamos claro a qué hemos venido el día de hoy, a qué venimos a esta santa convocación, porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito en mente, y ese propósito Él lo tuvo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios hace las cosas con un propósito siempre en mente, y nosotros como sus hijos escogidos, sus hijos engendrados, debemos también tener claridad de esos propósitos de nuestro Padre con nosotros, con nuestra vida, con nuestro llamamiento, con nuestra presencia aquí, para que también podamos hacer nuestra parte bien hecha. Entonces, para esta tarde vamos a hablar acerca de esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer la voluntad de Dios, de seguir esa voluntad de nuestro Dios y no la nuestra. Para eso Dios nos ha llamado. Y podemos ver, si revisamos la historia humana a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, podemos ver que desde el comienzo, Adán y Eva decidieron seguir la voluntad de ellos y no la de Dios. Desde el comienzo, ellos tomaron esa decisión de seguir el camino del bien y del mal, de aprender por experiencia todo eso que la humanidad ha tenido que sufrir y ha tenido que padecer. Y Dios nos ha llamado a nosotros, y cada uno de los que estamos aquí presentes hemos aceptado ese llamamiento de manera voluntaria, y estamos aquí también de manera voluntaria para obedecer a Dios. Y los que ya hemos entrado en pacto con Dios,
los que ya hemos sido bautizados, le hemos dicho a Dios que nos sometemos a Él, que vamos a hacer su voluntad. Entonces es muy claro que tengamos, es muy importante que tengamos presente y que tengamos claro esto, que nosotros hemos venido a hacer la voluntad de Dios y desde el momento en que entramos en ese pacto con Él, le hemos entregado nuestra vida oficialmente, porque cuando somos llamados empezamos y aceptamos ese llamamiento, empezamos a obedecer a Dios, empezamos a seguir sus instrucciones, pero cuando ya entramos en este pacto no hay vuelta atrás y le hemos dicho a Dios, voy a hacer tu voluntad por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier meta personal, por encima de cualquier circunstancia que se me presente en la vida, voy a hacer tu voluntad. Pero hermanos, a veces pareciera que lo olvidamos o lo descuidamos o lo pasamos por alto. Y hay ocasiones en las que terminamos haciendo nuestra voluntad. Y esa voluntad puede llevarnos a dejar de asistir un tiempo a los servicios porque no estamos de acuerdo con situaciones o circunstancias que se presentan en los servicios, en la Santa Convocación, o incluso dejar de asistir a la iglesia, retirarnos de la iglesia porque no estamos de acuerdo con decisiones que toman los líderes que Dios ha puesto a dirigir su iglesia. Y así sucesivamente pueden haber muchas situaciones en las que terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es por eso que debemos tener nosotros también discernimiento. Debemos ser persistentes en pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar el discernimiento, que nos conceda un corazón sabio y entendido para discernir y entender cuál es su voluntad, para seguir esa voluntad de Dios y no terminar siguiendo la nuestra. Muchas veces, hermanos, terminamos siguiendo decisiones propias por orgullo, por soberbia, por caprichos, por diferentes excusas o razones personales, por razones nuestras, por razones a las cuales damos más importancia que a las razones que Dios nos da y que a la voluntad de Dios. Entonces, el propósito de este mensaje esta tarde, hermanos, es que revisemos en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, si verdaderamente estamos siguiendo la voluntad de Dios en todo lo que hacemos o si estamos siguiendo una parte del tiempo la voluntad de Dios y otra parte del tiempo nuestra voluntad, o si definitivamente estamos haciendo nuestra voluntad la mayor parte del tiempo por sobre la voluntad de Dios. Y finalmente estamos incumpliendo ese pacto. Aquellos que ya hemos entrado en el pacto con Dios, estamos incumpliendo ese pacto en el que le prometimos a Dios, nos comprometimos con Él a hacer su voluntad, a seguir sus instrucciones, a seguir su camino por esta senda estrecha. Quiero invitarlos a que vayamos a Efesios en el capítulo 1. Los que quieran acompañarme en sus Biblias, Efesios capítulo 1 y en el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando Dios nos llama y empezamos nosotros a entender, gracias a que Él nos abre el entendimiento, Él nos quita ese velo, Él nos abre también los ojos, la vista, los oídos, el corazón. Dios nos da esa capacidad de entender sus leyes, sus estatutos, sus decretos, nos da la capacidad de entender su camino, de conocer su carácter y de entender también su propósito, sus planes. Pues Dios nos enseña cuál es su voluntad y esa voluntad es la que nosotros debemos seguir. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, Dios nos confirma a través de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios que Él nos dio a conocer ese misterio de su voluntad,
porque sigue siendo un misterio para miles de millones de personas y cada vez más lo será, porque la humanidad se sigue alejando cada día más de Dios. Entonces cada vez va a ser un misterio mayor para la humanidad, pero para nosotros ha dejado de ser un misterio y se volvió la más grande verdad, la más grande realidad para cada uno de nosotros, gracias a ese beneplácito de nuestro Dios que Él mismo se propuso, revelarnos su voluntad, su palabra y darnos esa capacidad de entenderla y, por supuesto, de guardarla si así nosotros nos comprometemos y nos esforzamos por hacerlo. Entonces, hermanos, Dios, a través de su palabra, como lo acabamos de leer, nos enseña y nos comprueba que Él nos ha permitido conocer su voluntad, nos ha revelado cuál es su voluntad en las diferentes dimensiones, en los diferentes componentes de su propósito con cada uno de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde obedecer, seguir esa voluntad de Dios, hacer nuestra parte. La humanidad ha decidido de todos sus errores y de toda su ignorancia. Entonces, hermanos, pues debemos nosotros cumplir ese compromiso que nosotros hemos hecho con Dios, cumplirle a Dios, hacer su voluntad. Y debemos esforzarnos, primeramente, por conocer cuál es la voluntad de Dios y, en segundo lugar, hacerla, hacer esa voluntad, lo cual no siempre es lo que nosotros quisiéramos, no siempre es lo que nosotros entendemos, pero Dios poco a poco nos va mostrando su propósito con todo lo que Él permite en nuestra vida, en nuestro trabajo, en las diferentes circunstancias, en la misma iglesia, con todas las situaciones que Él permite en la misma iglesia. Entonces, hermanos, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra tarea debe ser cada día buscar esa voluntad de Dios, cada día tratar de pedirle a Dios también de que nos ayude a entender cuál es su voluntad y poner todo nuestro corazón, poner toda nuestra mente, poner todas nuestras fuerzas para hacer esa voluntad de Dios. Vayamos a ver el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 35. Marcos 3, 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vemos qué tan importante es para Dios el que hagamos su voluntad. Y aquí nuestro Señor Jesucristo lo consigna con estas palabras que son fuertes, son palabras que nos pueden cuestionar a nosotros, que nos pueden hacer preguntar por qué para nuestro Señor Jesucristo es más importante el que hace la voluntad de Dios que sus propios hermanos y su madre física o de sangre. Y aquí Él nos da con estas palabras esa claridad de qué tan importante es para Dios que hagamos su voluntad. Y esa claridad y esa importancia debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, debe estar en nuestro ser. Lo importante que es para Dios que hagamos su voluntad. Y eso mismo nos debe llevar a que obedezcamos a Dios, a que busquemos esa voluntad y la sigamos. Muchas veces, hermanos, por alguna discusión, por alguna desaveniencia, por alguna circunstancia, dejamos de seguir esa voluntad de Dios y terminamos nosotros incumpliendo ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, tengamos muy presente que para Dios es muy importante, es vital que cada uno de nosotros haga su voluntad, que sometamos nuestra voluntad a la de Él. Y eso implica cosas, conlleva cosas como las de abstenernos muchas veces, de hacer cosas que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, pero que quisiéramos hacer, o que nos parece bien hacer, o que son sueños que tenemos, son
anhelos o son metas personales que tenemos o que tal vez tuvimos, pero que no deben estar nunca por encima de la voluntad de Dios, no deben estar nunca por encima del propósito de Dios para nuestra vida. Tengamos eso muy presente. A veces también no nos gustan cosas o personas o situaciones, actividades dentro de la congregación a la que pertenecemos, o hay personas con las que tenemos dificultades o con no nos entendemos. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, en la iglesia, en la congregación de hermanos, ¿cuál es su voluntad? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí dentro de la congregación a la cual asisto, a la cual pertenezco? Dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de la obra de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? A veces no nos entendemos con algunos hermanos o incluso no nos podemos entender con el ministro que nos sirve, que la iglesia ha puesto allí a nuestro servicio. Pero ¿cuál es esa voluntad de Dios y cuál es esa voluntad que nosotros debemos seguir? Dios espera que en la congregación todos estemos unidos como uno solo, así como el Padre y nuestro Señor Jesucristo son uno solo, están unidos, permanecen unidos, trabajan unidos, piensan en la misma forma, actúan, hacen las cosas en la misma forma. Y así espera Dios que haya unidad en la congregación, que seamos pacificadores, que seamos pacientes, que seamos tolerantes, que seamos activos, productivos, que seamos personas que generan productividad, que hacen las cosas, que se esfuerzan por mejorar, por hacer las cosas cada vez mejor. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces no podemos dejar que un sentimiento, que una situación, que un inconveniente nos apague, nos aísle, nos aleje de la congregación de Dios, nos aleje de la iglesia de Dios, nos aleje del plan de Dios, nos aleje del camino de Dios. No debemos permitir eso porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sí puede ser permitir que se presenten inconvenientes, situaciones dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra familia, dentro de los entornos en los que nos movemos. Esa puede ser la voluntad de Dios en muchas ocasiones. En otras ocasiones son consecuencias de nuestras decisiones y nuestros actos, pero en otras ocasiones Dios permite que haya desavenencias, que haya inconvenientes dentro del pueblo. Pero eso no debe llevar a que nosotros tomemos decisiones por nuestra propia cuenta, que nosotros tomemos decisiones por nuestra propia voluntad, poniéndola por encima de la de Dios. ¿Qué espera Dios y qué quiere ver Él en nosotros? Obediencia a Él, sacrificio, esfuerzo, compromiso para seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, a pesar de que no estemos de acuerdo con muchas cosas. Y con el paso del tiempo nos daremos cuenta si teníamos la razón nosotros o si la tenía la otra persona o si la tenía la iglesia. Pero en ningún momento esa es razón para que nosotros tomemos decisiones de alejarnos de hermanos del pueblo de Dios, de alejarnos de la congregación o de la misma iglesia, o de alejarnos del propósito de Dios. Entonces, hermanos, tengamos eso muy presente, que la voluntad de Dios conlleva seguir esa voluntad, obedecer esa voluntad de Dios conlleva sacrificios, y no siempre la voluntad de Dios va a ser nuestra misma voluntad, porque Dios tiene un propósito con todo lo que permite y con todo lo que Él está llevando a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí, a través de esta escritura que acabamos de leer en Marcos 3:35, nuestro Señor Jesucristo nos deja muy en claro la importancia de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solamente es guardar los 10 mandamientos, no solamente es esos 10 mandamientos, hermanos. Esa voluntad de Dios va mucho más allá y es lo que nosotros debemos estar cada día buscando, pidiéndole a Dios
que nos muestre su voluntad para nuestra vida y que nos ayude a seguirla, así no estemos de acuerdo, así no nos guste, así nos cueste trabajo, así nos dé dificultad, seguir esa voluntad de Dios, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida y el que tiene un propósito con cada situación que permite que suceda en nuestra vida o que suceda en nuestra familia, en la congregación en la que estamos, en los diferentes entornos de nuestra vida. Vayamos a Salmos en el capítulo 143 y versículo 10. Salmos 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una petición que cada uno de nosotros debe hacerle de corazón a Dios, con sinceridad, con la real decisión de hacer la voluntad de Dios. No solamente de pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, y cuando veamos que su voluntad no era lo que esperábamos, entonces hacernos a un lado o dilatar las cosas, sino que si le pedimos a Dios, y debemos hacerlo, que nos enseñe a hacer su voluntad, seguirla, seguir esa voluntad. Cuando Él pone en nuestro corazón ese entendimiento, cuando Él nos permite ver con claridad cuál es su voluntad, lo mínimo, lo que nos corresponde hacer es seguir esa voluntad, así no nos guste, porque lo que debemos tener presente es que Él tiene un propósito con esa revelación que nos da, con ese conocimiento, con esa claridad que nos da acerca de su voluntad. Él tiene un propósito, hermanos. Entonces, no seamos de los que procrastinan, no seamos de los que posponen las cosas, posponen el hacer la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, seamos esos hijos útiles de Dios que buscamos cada vez más comprender esa voluntad de Dios, pedirle a Él que nos enseñe cuál es su voluntad y que nos enseñe a hacerla, a hacer esa voluntad de Él, para que cada día nuestra vida sea mucho más productiva, mucho más provechosa, mucho más eficaz. Cada día podamos pensar más como Dios, porque es que en la medida que nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos desarrollando o vamos permitiendo que Dios desarrolle su mente, su carácter, su forma de vivir en cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces cuando nos resistimos o cuando posponemos el hacer esa voluntad de Dios, estamos también posponiendo el desarrollar ese carácter de Dios, el permitir que Dios forje su carácter en nosotros y el aprender a ser como Él es. Y ese es uno de los propósitos, es una de la voluntad, eso es uno de los componentes de la voluntad de Dios en nuestra vida. Desarrollar su carácter en cada uno de nosotros, que pensemos en la misma forma como el Padre y nuestro Señor Jesucristo piensan, que hablemos, que obremos en la misma forma como ellos, que tengamos esa misma mentalidad, esos mismos propósitos, esa misma forma de hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, posponemos el seguir esa voluntad de Dios, no le pedimos a Él que nos enseñe a hacer su voluntad, estamos posponiendo el crecimiento, estamos aplazando el crecimiento espiritual, el crecimiento en el carácter de Dios, el crecimiento en la mente de Dios, nos estamos deteniendo, nos estamos manteniendo alejados de Dios. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta este versículo que acabamos de leer. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si Dios es nuestro Dios, el Dios de cada nosotros, debemos pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad. Y que nos enseñe a hacer su voluntad, vuelvo y le repito, porque nos debe quedar claro, no significa que sea nuestra misma voluntad, no significa que sea lo que nosotros queremos. Es lo que Dios quiere con nuestra vida, lo que Él quiere que aprendamos, que corrijamos, que mejoremos, que desarrollemos, que fortalezcamos. Esas son las cosas
que comprenden la voluntad de Dios, son el propósito de Él en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, familiares, laborales, congregacionales, personales, espirituales, de cada uno de nosotros, tengamos presente que no estamos en este camino para hacer nuestra voluntad, para tomar nuestras propias decisiones, sino para hacer las cosas a la manera de Dios, de acuerdo a su voluntad, como Él lo espera. Y puede que no nos guste, puede que no lo entendamos, puede que no nos parezca lo más adecuado, pero es a lo que vinimos a este camino. Es la responsabilidad del pacto en el que entramos. Es a lo que nos comprometimos con Dios. Así me duela, así me cueste, así me dé dificultad, así no sea lo que yo quiero, pero es la voluntad de Dios y a la larga vamos a ver esos frutos de justicia, de paz, de madurez, de fuerza, de sabiduría. En el versículo 3 de este mismo Salmos 143 leemos: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas, como los ya muertos. El enemigo quiere que nosotros no sigamos esa voluntad de Dios, y él busca, persigue nuestra alma, busca que nosotros nos sintamos afectados, nos sintamos tratados injustamente, busca que nosotros nos sintamos dolidos, nos sintamos como que somos los que estamos siendo ofendidos, perjudicados. El enemigo busca que surja en nosotros ese orgullo, que surja en nosotros ese ego de que nos lleve a nublar, como lo dice allí. Me ha hecho habitar en tinieblas, como todos los que están alejados de este camino. Nos nubla el entendimiento. El enemigo busca hacer eso. Si nosotros se lo permitimos, lo va a conseguir. Busca nublarnos el entendimiento. ¿Para qué? Para que dejemos de pensar en hacer esa voluntad de Dios, en seguir la voluntad de Dios y terminemos haciendo la nuestra. Cuando somos ofendidos, cuando alguien, algún hermano, nuestro prójimo, nos hace daño, nos ataca, nos trata mal, nos hace alguna situación que nos duele, cuando nosotros buscamos venganza, cuando nosotros nos desquitamos, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros dejamos salir esta carne, esta naturaleza humana, estamos haciendo nuestra voluntad por encima de la de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que pasemos por alto la ofensa, que perdonemos de corazón, que busquemos ser pacificadores, que corrijamos a nuestro hermano, no que estemos murmurando a sus espaldas y creando mal ambiente en contra de él. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad y nos la enseña a través de su palabra. Uno de los grandes propósitos de la iglesia y de los servidores que Él ha puesto allí al frente de su iglesia es enseñarnos cuál es esa voluntad de Dios, ayudarnos a comprender y ayudarnos a tener claridad sobre cuál es esa voluntad de Dios para que nosotros la sigamos, para que nosotros la pongamos en práctica en todas las circunstancias que nos sucedan en la vida. Cada día nos suceden situaciones donde estamos siendo puestos a prueba, si vamos a hacer nuestra voluntad o si vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la que vamos a hacer? ¿La voluntad nuestra o la voluntad de Dios? Entonces, hermanos, es una responsabilidad muy grande. Es un compromiso muy delicado el que hicimos con Dios cuando le dijimos, sí, voy a hacer tu voluntad por encima de la mía. Me voy a someter a tu voluntad, voy a seguir tu voluntad. Muchas veces, tal vez o al principio no lo contemplamos todo lo que eso pudiera significar, pero Dios nos va revelando eso a medida que nos va dando el entendimiento y requiere de nosotros que hagamos sacrificios, esfuerzos, que muchas veces nos traguemos ofensas, que muchas veces olvidemos situaciones dolorosas, que le pidamos a Dios que nos ayude a sanar.
esos dolores que tenemos allí en nuestro corazón, esas decepciones también, esas diferentes situaciones que nos llevan a desanimarnos y muchas veces a alejarnos de Dios o de su congregación o de su camino. Vayamos a Lucas, el capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14 y versículo 18. Y todos a una, aquí estamos hablando acerca de la parábola de la gran cena. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de excusas que podemos poner las personas para no hacer esa voluntad de Dios. Entonces en el versículo 18 leemos, y todos a una comenzaron a excusarse. Nos excusamos nosotros, hermanos, para no seguir la voluntad de Dios, para no hacer lo que sabemos que debemos hacer, para no hacer lo que nos corresponde hacer. Nos excusamos. Nos excusamos para ir a pedirle perdón a un hermano que sabemos que ofendimos, porque creemos o nos convencemos a nosotros mismos de que no fue tan grave la ofensa, o de que no fue nada, o de que realmente no es necesario ir a pedirle perdón. Volvamos allí, versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué acabamos de leer? Allí las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de quién era su hermano, quién era su madre, los que hacían la voluntad de Dios. Es decir, no tenemos excusas para no hacer esa voluntad de Dios. Y no debemos caer en esto, hermanos, porque fue en lo que cayeron el pueblo de Israel, los descendientes de Israel, los descendientes físicos de Israel. En eso cayeron ellos, empezaron a sacar excusas para no hacer esa voluntad de Dios, para no seguir sus instrucciones, para no seguir el pacto que Él había hecho con ellos, al cual ellos dijeron: sí, haremos conforme a todas las palabras que el Eterno ha dicho. Y lo dijo toda la congregación y lo dijo abiertamente. Y al poco tiempo se olvidaron de eso. Se olvidaron de ese compromiso que hicieron con Dios, de que le habían dicho: sí, vamos a hacer todas las palabras que el Eterno ha dicho. Y eso mismo hacemos nosotros en el bautismo. Y Dios nos advierte para que no caigamos en esa misma desobediencia que cayó el pueblo físico de Israel, que sacaron excusas para no hacer la voluntad de Dios. Preguntémonos nosotros, hermanos, ¿sacamos excusas para no hacer esa voluntad de Dios? Sacamos excusas para justificarnos, para hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, para posponer el hacer esa voluntad que es de Dios que sabemos que debemos hacer. Sacamos excusas cada uno de nosotros. Revisemos nuestra vida diaria, cada día. ¿Cómo es nuestra vida cada día? Si realmente, si está en nosotros el seguir esa voluntad de Dios, el buscar ese reino de Él, el vivir por cada palabra que sale de Dios. Vayamos a Romanos en el capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Fue desgajada la nación de Israel física. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.
porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, estas palabras nos recuerdan, hermanos, que Dios tuvo esa misericordia con cada uno de nosotros, que pensó en nosotros desde antes de que existiéramos, desde antes de que existiera la humanidad, pensó en nosotros, nos escogió para llamarnos, para revelarnos su voluntad, para traernos a ser parte de sus hijos engendrados y nacer en su familia espiritual si hacemos nuestra parte, porque Él la va a hacer. Pero nosotros no debemos jactarnos de eso, que es algo también lo que podemos caer. En jactarnos que hacemos parte del pueblo de Dios, en jactarnos que somos esas personas que tienen el entendimiento del camino de Dios, que tienen el entendimiento de su propósito, y subestimar o llegar a pasar por alto ese compromiso que tenemos de hacer la voluntad de Dios, de seguir su voluntad con temor. Eso es algo que nosotros debemos tener presente, hermanos, que no nos vayamos a jactar, ni caigamos en la trampa del orgullo, que el orgullo no nos vaya a dirigir nuestras decisiones, porque Dios mira y atiende a los humildes, a los que tiemblan a su palabra. Entonces seamos temerosos en este camino y busquemos hacer esa voluntad de Dios. Vayamos a Mateo en el capítulo 21, versículo 28. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 21. A partir del versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de nosotros, cuál de esos 2 comportamientos es el que estamos haciendo nosotros? Estamos viniendo a la santa convocación a aprender allí sentados a los pies de nuestro Dios, a aprender de su palabra, a aprender de su voluntad, a aprender de su carácter, y estamos dándole la apariencia a Dios de que sí vamos a hacer a su voluntad, y cuando salimos de la santa convocación se nos olvida, cuando salimos de la santa convocación ya nos olvidamos de lo que nos enseñó, simplemente cerramos allí el capítulo después de que salimos de la santa convocación y ya hasta la siguiente, y no volvemos a retomar esas enseñanzas, no volvemos a analizarlas, a meditar en ellas, a buscar ponerlas por obra. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Qué estamos nosotros haciendo para hacer esa voluntad de Dios, para cumplir esa voluntad de Dios? La voluntad de Dios también es que todo lo que aprendamos nosotros aquí, salgamos a ponerlo en práctica de inmediato. Apenas termina el mensaje, ponerlo en práctica, empezar a ponerlo en práctica. Eso también hace parte de la voluntad de Dios y es un compromiso nuestro. Entonces somos de los que le dicen al Padre: sí, Señor, voy, y no fue. O somos de los que, a pesar de que nos dé dificultad o nos parezca difícil seguir esa voluntad de Dios, nos esforzamos por hacerla. ¿Cuál de esas 2 personas somos nosotros? Somos cada uno de nosotros. ¿Cuál de esos somos? Hermanos, debemos ser de los que hacen esa voluntad de Dios, de los que se esfuerzan. Entonces tengamos muy presente eso, que todas esas enseñanzas que Dios nos da, tenemos el compromiso de ponerlas por obra, porque esa es su voluntad para con nosotros, de que nosotros guardemos su palabra, pongamos por obra las enseñanzas que Él nos da. Entonces no las dejemos solo allí en nuestros apuntes, no las dejemos solo en lo que nos podamos acordar después
y ya, o en lo poco que nos llamó la atención. Recordemos que de acuerdo a investigaciones, a estudios que se han hecho, cuando estamos aquí presentes en la Santa Convocación, entendemos una gran cantidad de información, pero a medida que va pasando el tiempo, si no lo ponemos en práctica, ese conocimiento se va perdiendo, la memoria lo va olvidando si no lo repasamos, si no lo ponemos en práctica, si no lo ponemos si no lo traemos a la vida en nuestra forma de vivir. Entonces tengamos eso presente, hermanos, que parte de esa voluntad de Dios es que pongamos por obra lo que Él nos enseña. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de que Él no buscaba la voluntad propia, sino la voluntad del Padre. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. No juzgar con nuestro propio juicio las cosas, sino buscar hacer la voluntad de Dios. Muchas veces surgen enemistades dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, o surgen desánimos, opiniones encontradas, quejas, porque estamos juzgando con nuestro propio juicio y no estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Esto es un cambio de mentalidad, hermanos, porque el mundo, la influencia del mundo es que juzguemos todo, que todo lo critiquemos, que de todo hagamos juicios. Esa es la voluntad de Dios, del mundo, y eso es la influencia que tenemos del mundo. Y la vemos en la calle, la vemos en los trabajos que tenemos, la vemos en los que estudian en la universidad, los que están en el colegio, la vemos en todo lugar. La pueden ver nuestros niños, nuestros jóvenes a su alrededor. Es la influencia del mundo y de Satanás que ha generado en el mundo, de criticar, de juzgar, de hacer juicios acerca de lo que los otros hacen, acerca de las decisiones que los otros toman. ¿Y qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Busquemos esa voluntad del Padre, pidámosle que nos enseñe a hacer la voluntad de Él y hagámosla, hagamos esa voluntad de Dios, comprometámonos, hagamos ese esfuerzo, cambiemos, mejoremos, enorgullezcamos a Dios, agradémosle cada vez más con nuestro comportamiento, con el buscar cada vez más hacer su voluntad. Ahora en el sermoncillo el señor Filemón Velasco decía, ¿por qué hay ocasiones en las que Dios no responde de inmediato a nuestras oraciones? Una de las razones es porque no hemos entendido su voluntad. No les hemos pedido a Él que nos muestre cuál es su voluntad, que nos enseñe cuál es su voluntad y a hacerla. Cuando nosotros tenemos esa cercanía con Dios, cuando nosotros estamos buscando cada día hacer esa voluntad de Dios y nos estamos esforzando por seguir conforme a su voluntad, vamos a comprender muchas más cosas de la mente de Dios, de su propósito, de su forma de hacer las cosas. Y vamos a entender también mucho más acerca de su respuesta a las oraciones que nosotros le elevamos. Entonces también tengamos eso presente, que cuando nosotros nos esforzamos por hacer esa voluntad de Dios, pues también vamos a poder entender muchas cosas acerca de cómo Él nos responde, acerca de cuál es su propósito en nuestra vida. Vayamos, por favor, a Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5 y versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Es una lucha que tenemos cada día de las distracciones del mundo y de la voluntad de Dios, de todas las cosas que nos ofrece el mundo y de lo que Dios espera que hagamos. Le pasó a Adán y Eva. Dios les enseñó, les mostró, les dijo lo que debían hacer. Vino el adversario y les ofreció ego, orgullo, vanidad, soberbia, deseos, y siguieron los deseos, siguieron su propia voluntad en lugar de seguir la de Dios. Y es la misma situación en la que nosotros nos enfrentamos en otro escenario, con otros componentes, pero en el fondo, en la esencia, la misma. Satanás buscando distraernos, buscando que estemos ocupados en las cosas del mundo, buscando que nosotros no pensemos en cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué debo estar haciendo con mi vida, con mi tiempo, qué es lo que Dios espera que esté haciendo, buscando distraernos de el enfoque que debemos tener. Entonces miremos con diligencia, con precisión, con detalle. Eso requiere análisis, requiere que nos tomemos tiempo a solas, tiempo nuestro, tiempo también con un hermano, con nuestro esposo, esposa, con un familiar, con alguien con el que compartimos también con frecuencia, para entender cómo estamos andando por esta vida, por este camino. Nos estamos involucrando mucho en las distracciones del mundo, en lo que el mundo ofrece, en lo que Satanás ha puesto allí en el mundo, o estamos teniendo ese enfoque, esa claridad, ese discernimiento, ese entendimiento de qué debemos estar haciendo con nuestra vida y lo estamos llevando a cabo. Que los celulares, que la internet, que la televisión, que los viajes, que los bienes, las riquezas no nos distraigan, no acaparen nuestra atención, sin querer decir que los tenemos que sacar de nuestra vida, sino que les demos el lugar correcto y que sepamos aprovecharlos, utilizarlos en la forma adecuada para el propósito principal de nuestra vida. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos, son malos, los días pasan rápido, el tiempo pasa rápido. Entonces busquemos cuál es esa voluntad de Dios, seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por supuesto, es que aprovechemos bien el tiempo, que nos preparemos para su reino venidero, que hagamos nuestra parte en obedecerlo, en agradarlo, en desarrollar esas cualidades que Él espera que cada uno de nosotros desarrollemos, en poner por obra sus enseñanzas. Proverbios capítulo 14, versículo 8. Proverbios 14, 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Debemos entender cuál es nuestro camino y Dios nos permite entenderlo. Y nuestro camino es la forma como nosotros debemos vivir esta vida y lo que debemos estar haciendo con ella. Capítulo 15, versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. A medida que nosotros nos respondemos la pregunta de cómo estoy viviendo esta vida, si estoy haciendo la voluntad de Dios y no la mía, todas esas respuestas que van surgiendo de allí nos van a dar información, nos van a dar respuesta, nos van a dar idea de qué es lo que debemos corregir. Nos van a permitir entender qué es lo que debemos enderezar en nuestra vida, como esposos, como papás,
como miembros de una congregación, como empleados donde trabajemos, como estudiantes, los que estudian en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los diferentes entornos en los que estudian o nos desempeñemos. Dios nos va a permitir entender qué es lo que debemos corregir. Amistades que sabemos que no nos convienen. Ahí también aplica. El hombre entendido endereza sus pasos. Si tengo amigos que aprecio mucho en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero son amigos que no comparten los mismos propósitos míos, no comparten el mismo enfoque de mi vida y que antes me están llevando a distraerme, a desviarme, a alejarme del camino de Dios, tengo que enderezar mis pasos. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Y no me gusta, y es algo que no nos gusta. Cuando tenemos un gran amigo, tenemos un amigo que apreciamos mucho, con el que nos gusta mucho estar, pero es una mala influencia para nuestra vida. Es algo que no nos va a gustar, pero el entendido endereza sus pasos con dolor. ¿Por qué? Porque decidí y me comprometí con Dios voluntariamente a hacer su voluntad, a hacer primero su voluntad. Y la voluntad de Él es que seamos santos, que seamos personas que andan en sus caminos, en sus leyes, en sus mandamientos, personas que no andan en consejo de malos, personas que buscan el bien, que buscan la paz, personas que andan en luz, no en tinieblas. Entonces tengamos eso muy presente, sobre todo los jóvenes, porque en la juventud cuesta más apartarse o reconocer que podemos tener amigos, amistades que son malas influencias para nosotros. Tengamos esa claridad, tengamos esa fuerza, esa valentía de apartarnos, de enderezar nuestros pasos y apartarnos de lo que sabemos que nos distrae. Tenemos un amigo que nos invita todos los viernes a salir, cine o a tomar algo, sabiendo que el viernes en la noche ya debemos estar nosotros guardando el sábado, compartiendo en familia, el estudio bíblico, estando allí en esa cercanía, en esa intimidad con Dios y con nuestra familia. Eso es enderezar nuestros pasos y eso es hacer la voluntad de Dios. Y cuesta, pero es a lo que nos comprometimos con Dios y tendrá una recompensa infinitamente más grande que la que podemos tener en lo que estábamos haciendo y en lo que debemos dejar de hacer, que nos aleja de esa voluntad de Dios. Proverbios capítulo 4, versículos 25 al 26. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Seamos objetivos en esa evaluación que hagamos de la senda de nuestros pies, de cómo estamos aprovechando el tiempo cada día, de cómo estamos caminando por esta vida, de cómo estamos nosotros llevando nuestra vida. Nuestro Dios tuvo un propósito al llamarnos y nos lo reveló, nos enseñó su voluntad. Nosotros también debemos darle un propósito, un enfoque a nuestra vida. Debemos ser como esas flechas que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Cuando un arquero lanza esa flecha, él primero apunta y sabe hacia dónde va a dirigir esa flecha. De igual manera, nuestra vida debemos tener claro y que sea como esa flecha que no se desvía, esa flecha derecha, esa flecha que va sin desviarse hacia el blanco, hacia su objetivo. Así debe ser también nuestra vida, como esas flechas que van bien dirigidas hacia el reino de Dios, hacia la familia de Dios, hacia el carácter
de Dios. Y todo lo que esté a nuestro alrededor debe pasar, debe seguir su camino, porque nosotros vamos, sabemos hacia dónde vamos y tenemos esa claridad. Entonces seamos muy objetivos en examinar esa senda de nuestros pies y corrijamos lo que haya que corregir. Hay situaciones complejas, hay circunstancias que no son fáciles de resolver, pero está allí la instrucción de que le pidamos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos enseñe cómo hacer su voluntad, cómo desprendernos de amistades, de lugares, de actividades que nos distraen de el objetivo que tenemos en nuestra vida, que nos distraen del reino de Dios, que nos distraen del pacto que Él hizo con nosotros, del compromiso que asumimos con Dios. Vayamos a capítulo 3, versículo 5, aquí mismo en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Nos fiamos del Eterno de todo nuestro corazón? ¿Realmente lo hacemos? ¿Confiamos en el Eterno de todo nuestro corazón? ¿O hay ocasiones en que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, como lo hicieron Adán y Eva? Se apoyaron en su propia prudencia, en su propia inteligencia, en su propio conocimiento, en su propia humanidad, y tomaron su decisión. Entonces, fiarse del Eterno, nuestro Dios, es que a pesar de que las cosas no marchen como nosotros queremos, que estamos guardando la ley de Dios, nos estamos esforzando por obedecerlo, por hacer las cosas cada vez mejor, que estamos siguiendo esa voluntad de Dios, que estamos poniendo todo nuestro ser en obedecer a Dios, y las cosas todavía no marchen como queremos en nuestra vida, las cosas todavía no vayan bien, o nos sucedan problemas de salud, o nos sucedan pruebas, o nos sucedan situaciones que no esperábamos. ¿Nos fiamos de todo nuestro corazón en el Eterno, nuestro Dios, o empezamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia? A eso se refiere Dios con esta escritura. ¿Qué vamos a hacer a pesar de que no veamos la recompensa inmediata de ese esfuerzo que estamos haciendo? ¿Vamos a desanimarnos, a alejarnos de Dios, a renegar contra Dios, a quejarnos contra Él, o vamos a seguir adelante? Fiarnos del Eterno tu Dios es independiente de lo que me esté pasando en la vida, seguir confiando en Dios, seguir dependiendo de Dios, seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir esperando en Dios. Eso es fiarnos en el Eterno nuestro Dios y, por supuesto, seguir guardando sus leyes, a pesar de que no estemos viendo esa recompensa inmediata, esas bendiciones que estamos esperando. Eso es fiarnos del Eterno nuestro Dios. Veamos en Salmos capítulo 4, versículo 5. Una instrucción que complementa esta que acabamos de leer. Salmos capítulo 4, versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Eterno. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Sigamos guardando la ley de Dios, sigamos haciendo su voluntad. Eso es lo que le agrada a Dios. Para Él no son de más agrado las ofrendas que le entreguemos económicas o en especie, sino ese sacrificio vivo que debemos ser nosotros en obediencia a Dios, en entender cuál es su voluntad y en hacerla. Entonces, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Eterno.
Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la de Dios, cuando nosotros tomamos esas decisiones difíciles que sabemos que debemos tomar en nuestra vida para seguir la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios nos enseña, estamos confiando en Él, estamos depositando nuestra confianza en Dios. Padre, voy a dejar ese amigo, esa amistad que sé que me está desviando de tu camino, que me está alejando de tus mandamientos, que me está alejando de tu llamamiento, lo voy a dejar, aunque le tengo mucho aprecio, mucho cariño, la paso muy bien, pero voy a confiar en ti. Voy a confiar en que tú me vas a sostener, me vas a fortalecer, me vas a ayudar a seguir adelante, me vas a compensar, a dar la fuerza para que podamos nosotros continuar adelante y superar esas situaciones. Eso es hacer la voluntad de Dios, eso es confiar en Dios. Y muchas veces no entendemos la voluntad de Dios porque nuestra mente es corta, nuestra mente tiene un pequeño alcance comparada con la de Dios. Pero a medida que nos sometemos a hacer esa voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, vamos entendiendo. Él nos va permitiendo entender, nos va permitiendo comprender y vamos madurando, vamos creciendo, vamos teniendo más fuerza en nuestra vida, vamos verdaderamente reflejando esa mente de Dios en nosotros y su carácter. Entonces no dejemos de ofrecer sacrificios de justicia, de obedecer a Dios, de someternos a Él y confiemos en Él. Es la instrucción que Él nos da. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo en Mateo, en el capítulo 26, Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 39. En Mateo 26, 39 leemos, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo no quería, como ser humano, padecer todos esos golpes, todo ese maltrato y esa muerte que le esperaba. Pero ¿qué le pidió a Él? Al Padre, que le diera esa fuerza para no hacer su voluntad de humano, sino para hacer la voluntad del Padre. Y es algo que nosotros debemos también pedirle a Dios, que no sea como nosotros queremos, que nuestras decisiones, que nuestras actitudes, que nuestro comportamiento, que nuestra vida no sea como nosotros queremos, sino como el Padre quiere. Si es que de verdad queremos hacer su voluntad, de lo contrario es mejor no seguir en este camino para no quemarnos o para no llevar una vida de tibieza, una vida a medias, que sabemos y nos lo han enseñado y nos lo han explicado muchas veces. Dios aborrece la tibieza. Dios espera que seamos totalmente comprometidos con su camino, con su llamamiento, con el hacer su voluntad. Entonces, también nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo, que hay decisiones, hay situaciones difíciles por las que nos está tocando atravesar, nos va a tocar atravesar, pero que no sea nuestra voluntad, no sea como nosotros queremos, sino como el Padre quiere, y seguir adelante, seguir en lo que sabemos que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Vayamos ya para finalizar a Hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Seamos pacientes, hermanos, en hacer esa voluntad de Dios. Perseveremos. Suframos lo que debemos sufrir, lo que Dios nos ponga allí delante. Tengamos presente que estamos en esta vida, estamos en este camino. Aceptamos estar en este camino, el llamamiento de Dios, y entramos en pacto con Él para hacer su voluntad por encima de la nuestra, para obedecerle primero a Él antes que a los hombres, para aprender a hacer las cosas, a pensar como Él, para recibir esa herencia maravillosa que Él tiene, esas promesas grandes, maravillosas que Él tiene para todos aquellos que hacen su voluntad. Un feliz resto de sábado para todos